En la clase de hoy vamos a hablar sobre la delimitación, es decir, sobre la posibilidad de pensar al envolvente como un espesor construido a partir de dos líneas continuas que separan el interior del exterior. Y vamos a presentar una nueva herramienta de representación que es la sección. Para eso vamos a leer primero este extracto del libro Complejidad y Contradicción en la Arquitectura de Robert Venturi, que dice el interior y el exterior. El diseñar tanto desde fuera hacia adentro como desde adentro hacia afuera crea tensiones necesarias que nos ayudan a hacer arquitectura, ya que el interior es diferente del exterior. El muro, el punto de transición, pasa a ser un hecho arquitectónico. La arquitectura se da en el encuentro de las fuerzas interiores y exteriores de uso y de espacio. Estas fuerzas interiores y ambientales son generales y particulares, genéricas y circunstanciales. La arquitectura como muro entre el interior y el exterior es el registro espacial y el escenario de este acuerdo. Reconociendo la diferencia entre el interior y el exterior, la arquitectura abre una vez más sus puertas al punto de vista urbanístico. Es decir, que entender al muro como ese pasaje entre lo que sucede en el interior como registro del movimiento de las personas y de las cualidades espaciales, y el exterior como registro de las condicionantes de la ciudad, del paisaje, del entorno, del contexto, del ambiente, hace este pasaje entre lo doméstico, entre las casas que estamos estudiando y su condición urbana, sea cual fuere el contexto en el cual están trabajando. Aparecen acá dos conceptos que nos interesaban definir y poner en contexto y con los que venimos trabajando desde el inicio del curso. Por un lado, el contorno como el conjunto de líneas que limitan una figura o composición, y por otro lado el dintorno como la delineación de las partes de una figura contenidas dentro de su contorno o las contenidas en el interior de la planta o la sección de un edificio. Vemos entre el contorno y el dintorno que se define el envolvente. En este corte, esta sección vertical del Panteón de Roma, nos interesaba mostrarla porque está representada con una sección hueca, definida por estas dos líneas que van delimitando el interior, que define una forma, una medida, determinadas proporciones que se relacionan con el uso y con la escala de lo que sucede en ese interior. Y la línea del contorno exterior, que se va definiendo por sus relaciones con el volumen exterior de la obra. Define una cubierta que tiene una forma diferente a la cúpula del interior, una línea de cornisas que se estira armando un atrio, que establece un umbral entre la calle, entre la ciudad y el interior. Y entre estas dos líneas hay un espacio que es macizo y que está construido de una heterogeneidad de materiales y de técnicas, pero que en este dibujo lo vemos como si fuera un vacío, como si todo fuera un revestimiento sin espesor, haciendo muy evidente este comportamiento disímil entre estas dos líneas que definen el paramento interior y el paramento exterior. Por un lado, la línea del contorno exterior, que se va replegando para ir adaptándose a todas las circunstancias y a todas las relaciones específicas que el edificio establece, con su técnica constructiva y con sus relaciones con el contorno y con el contexto de la ciudad. No funciona igual hacia el frente que hacia el fondo. Y por otro lado, la línea del dintorno, que sí funciona con un comportamiento simétrico y central, que va registrando las variaciones desde el suelo, las cornisas, la construcción de la cúpula o el óculo que conecta el interior con el exterior, y se comporta como una línea que se cierra sobre sí misma, envolviendo y definiendo un espacio interior único. Quería presentar el tema también mostrándoles este diagrama de Louis Kahn, en el cual él desglosa al muro como una serie de capas, entendiendo que sea cual fuera el espesor o el material con el cual está construido ese muro, nos interesa
diferenciar sus dos caras, la cara que conecta con el interior y la cara que conecta con el exterior. Y él dice considerar un muro como si adentro y afuera fueran dos caras separadas, que cada una tiene un carácter diferente, como si fueran dos superficies más que un volumen macizo. En el medio puede haber aire y estas dos caras pueden juntarse y estar muy cerca de sí mismas, o pueden separarse y tener materialidades distintas. No podemos pensar que una es un vidrio y la otra es un muro que tiene algunos vanos para poder ver a través. Y para hablar de alguna manera de esa progresión del entendimiento del muro desde el macizo hacia las caras separadas y a su vez diferenciadas, vamos a hacer un recorrido por 3 modelos diferentes en la definición de este espesor o este envolvente que separa interior y exterior. En primer lugar, les quería mostrar este ejemplo que nos trae Rudolfsky en el libro Arquitectura sin arquitectos, un libro del año 64, donde vemos estos asentamientos subterráneos en China que son unas viviendas que están enterradas y por encima del nivel cero se desarrolla un campo de cultivo y en el espacio enterrado se ubican las viviendas a las que se accede a través de patios, a donde además es el espacio donde ventila el interior. Es decir, que son viviendas que funcionan casi únicamente como un espacio interior definido solo por su entorno. No podríamos definir un volumen exterior, no podríamos darle forma a una línea que recorra su superficie exterior como un espacio continuo. O estas otras viviendas en Capadocia que están excavadas en una roca, de nuevo definiendo espacios interiores que se conectan entre sí y que están delimitados solamente por la medida y la posición de esta línea que define el espacio interior, literalmente excavado en un macizo. Con ese modelo de pensamiento quería asociar a esta casa de Fernando Higueras, su casa y además su estudio en Madrid del año 1975, que también funciona como un proyecto donde está definido solamente el entorno, solamente está definido el espacio interior. Es una casa que está excavada en el jardín de su antigua vivienda, donde él construyó un estudio para trabajar y también para habitar, que se relaciona con el exterior únicamente por este hueco en el techo, una gran claraboya que se conecta con un espacio en doble altura, es decir, que el espacio interior es un único lugar de 8 metros de altura, sin tabiques y sin ventanas, solamente conectadas por este hueco cenital que introduce la luz y parte del aire. Y un único punto de contacto físico con el exterior, que es esta escalera que conecta con el nivel superior. En esta axonométrica seccionada podemos entender e interpretar cómo funciona, ¿no? Como un punto de acceso a este espacio definido literalmente como un interior, como un ambiente interior desligado de sus relaciones con el contexto, más allá de un punto de acceso y un punto de iluminación. Y en la sección podemos ver esta relación de este espacio de gran escala con un entrepiso que lo recorre, que define algunos usos más particulares, y ese punto de contacto donde la envolvente se vuelve más fina y construye estas claraboyas de vidrio que son las que permiten que el espacio interior esté iluminado. Y también tener ese contacto
visual con el exterior, las perspectivas muy verticales mirando hacia el cielo y la copa de los árboles. Y el espacio interior se vuelve un paisaje que se mira a sí mismo, con algunas perspectivas cruzadas a través de ese vacío que recibe mucha cantidad de luz y define unos bordes más oscuros y de escala más baja. Ocupado además por una serie de plantas, por vegetación, que permiten construir este paisaje interior en ese habitar tan particular. Y esta pieza bastante estandarizada de unas claraboyas industriales, que es la única conexión visual y de iluminación entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. En segundo lugar, quería mostrarles una serie de registros que realizó también Louis Kahn sobre una clase de construcciones que se dieron en el siglo XV en Escocia, que eran castillos fortificados, castillos de defensa, sobre los cuales Kahn tenía un interés muy especial por esa tradición constructiva medieval, que estaban construidos en piedra y se conformaban como un sistema murario perimetral que envolvía un espacio central y que contiene además algunas funciones adentro del espesor del muro, como si estuvieran excavadas en la masa de piedra. Kahn estaba muy interesado por estos castillos y se dedicó un tiempo a dibujarlos, a registrarlos y a poder entender algunos problemas que se desarrollaban en esos edificios y que él podía llevar a su propia obra. Estos son algunos de esos ejemplos donde siempre vemos cómo el límite exterior, la línea del contorno, se comporta como una figura geométrica regular, como un rectángulo. En cambio, la línea del entorno empieza a replegarse, dando lugar a una serie de habitaciones para usos de menor escala o usos más íntimos o más específicos que se dan en ese espacio interior del muro, en el interior de la piedra, pero conectando a su vez al exterior o al paisaje con ese espacio interior central. Conformando estas gradaciones, este pasaje de escala entre un espacio grande, unos espacios pequeños y el exterior como un espacio sin límites. Y en el corte podemos ver además cómo esta gradación se da también en altura, ¿no? En el borde aparece apilados una serie de programas de uso más pequeño y restringido, y en el interior, en el centro, ese espacio que toma toda la altura del castillo y vuelve a comprender la escala de ese objeto en el paisaje. Y vemos cómo además la piedra se va casi como tallando y delimitando la relación entre una ventana muy pequeña, que es la que conecta con el exterior, que se va dando lugar a un banco o a un espacio para sentarse, un lugar de escala bastante relacionada con la altura de una persona, hacia este espacio interior de gran escala que toma la altura total del edificio. En relación a ese modelo, les quería presentar la casa Poli de Peso von Hirschhausen, sobre la cual hablamos en algunas clases anteriores, y que tiene esta clase de relación con su entorno, ¿no? Es una pieza dispuesta en un paisaje rocoso, en un acantilado en el sur de Chile, construida homogéneamente de hormigón, es decir, de una piedra artificial que se hace muy continua con esa materialidad dominante en el paisaje. Esta pieza que además tiene el mismo material que su contexto, pero una forma mucho más regular, casi como una piedra tallada. Pero construida
como esta pieza regular, un cubo casi perfecto en sus 4 lados, con una serie de operaciones, de perforaciones, de vanos, de forma cuadrada y también regular, que va variando por un lado su medida, su posición y también su comportamiento, como vamos a ver ahora. Entonces, si recorremos las 5 caras de este edificio, vemos que siempre hay una relación que va cambiando entre una superficie maciza y unos vanos que son los que definen la relación entre adentro y afuera, tanto en las caras verticales como en la cara horizontal o el techo, que tiene esta operación de una lucarna que lleva luz al interior. Estas son las 4 caras donde vemos cómo la posición de esas ventanas va siendo específica en relación a el recorrido interior de la casa. En algunas caras, poniendo el vidrio a filo muy exterior y haciendo que la superficie se vuelva bastante plana entre vidrio y hormigón, y en otras caras poniendo el vidrio en el límite interior, haciendo que estos vanos se vuelvan muy profundos y posibles de ser habitados o de estar en ese lugar. Si vemos la planta, entendemos cómo este comportamiento del espesor de la envolvente es regular y continuo en todos los niveles. Siempre entre el espacio interior y el exterior hay un espesor de 1 metro que va recorriendo perimetralmente la casa, alojando en él las ventanas, escaleras, baños, cocinas y todos los servicios de la casa, definiendo esta relación entre lo público y lo privado, o los espacios servidos y los espacios sirvientes. Y entendemos cómo ese anillo perimetral va definiendo una relación específica en las formas de habitar la casa y las formas de definir una relación y una interacción con el contexto. Y que además permite entender a esta envolvente como una serie de capas o de filtros que podemos mirar en perspectiva, mirar a través, y desde el interior ver el exterior o ver el paisaje, en este caso el mar, el cielo, encuadrado, enmarcado y también velado por esta serie de capas, siempre teniendo estas perspectivas largas donde el exterior se nos presenta atravesado por una serie de superficies de distintas clases de material y distintas rugosidades. Y esto se da porque ese espacio interior, bastante análogamente a lo que veíamos en los castillos escoceses, funciona como una gradación, ¿no? Hay un espacio central, que en este caso está desplazado a uno de los cuadrantes, pero que toma la altura completa de la casa y se conecta verticalmente con el exterior a través de una lucarna. Y en el borde se van dando una serie de habitaciones de escala menor que se apilan y que son las que tienen la relación vertical con estos límites superficiales que envuelven a la casa. Y podemos volver a reconocer este espesor de 1 metro, que es el que contiene todas las circulaciones de la casa, y estos espacios de escala más pequeña que dan servicio y proveen de todas las funciones de usos específicos de la casa, como bañarse, cocinar, guardar, circular, etc. Cuando vemos la casa ocupada, entendemos también cómo este espesor es un lugar en el cual podemos realmente habitar y estar en una escala que no tiene que ver con un espacio público o un espacio social, sino con un espacio doméstico y completamente íntimo. A veces como una galería de arte, o que se cierra completamente cuando no se utiliza en algunas temporadas, y cuando hay un uso doméstico, esos paneles se abren y permiten hacer y desplegar otras clases de ocupación. Y estos dibujos donde se definen
esta serie de 20 operaciones, de 20 ventanas, que cada una tiene una medida específica y cada una mira hacia un paisaje, ¿no? Si vemos en el dibujo de la izquierda la numeración de cada una de las ventanas, en la serie de fotos de la derecha vemos hacia dónde está mirando, qué podemos ver a través de ese hueco que se vuelve como un cuadro que define una relación con el paisaje. Y ese espesor posible de ser recorrido y de mirar y de ser atravesado con la mirada desde el interior hasta este exterior semicubierto y protegido y definido por la casa hacia el paisaje exterior sin límites. Las caras exteriores y su relación con estas caras interiores construidas con los paneles de madera. Y en un dibujo de una axonométrica seccionada podemos entender y poner en relación todas esas complejidades en una sola representación, ¿no? Entender cómo está construido el espesor y cómo se define un espacio y un volumen interior adentro de esta casa. Y haciendo una analogía bastante directa con los castillos escoceses, entender cómo también se da esta gradación del espacio grande a los espacios intermedios, a los espacios pequeños, a las ventanas y al exterior. El tercer modelo que quería presentarles es otro ejemplo histórico sobre el uso del espesor de una pared como volumen habitable y que se puede encontrar en una serie de iglesias fortificadas que están extendidas por todo el territorio de la antigua Transilvania. Durante el siglo XII, parte de la región de Transilvania, que hoy es Rumania, fue colonizada por sajones. Y como esta zona estaba en constante amenaza de invasiones, la mayoría de las comunidades comenzaron a construir muros de fortificaciones alrededor del centro de sus vidas sociales, es decir, alrededor de la iglesia de los pueblos, del programa que condensaba y reunía a todos los habitantes del pueblo. Como los pueblos eran bastante dispersos y no se conformaban como ciudades, sino como poblados de pequeñas casas, no podían construir una muralla que los envolviera completamente, sino que decidieron envolver a ese espacio social donde se podían reunir todos los habitantes del poblado. Es bastante interesante ver en esta serie de planos de registros de todas esas iglesias el contraste que hay entre las proporciones regulares de las iglesias individuales, donde podemos ver que son iglesias en general románicas o góticas, que tienen su propia geometría y su propia definición de organización, en relación a la forma no planificada de las paredes, que en algunos casos eran muros simples y en otros casos muros dobles, donde empezaban a contener algunos programas, pero que la forma de esa segunda capa, de esa fortificación, tenía que ver con otras relaciones, probablemente con la topografía de lo que había alrededor, con adaptarse al suelo, con posicionar algunos accesos, con posicionar algunas torres que permitían vigilar al exterior. Y como decíamos, algunas de estas fortificaciones eran muy sencillas, casi como una pared que envolvía el exterior de la iglesia y definía un espacio interior protegido, algunas que se conformaban como una serie de capas y otras donde el espesor desenvolvente se volvía realmente un edificio en sí mismo, un espacio que contenía nuevos programas. Y entre la iglesia y la muralla se define este espacio exterior, pero protegido y delimitado, con una cara exterior muy lisa y continua, de una muralla con solamente algunas perforaciones para poder observar desde adentro hacia afuera si viene algún peligro
pero no poder ver desde afuera hacia adentro, y esa cara hacia el interior mucho más rugosa y con muchas más particularidades, porque es una cara que empieza a contener programas de almacenamiento en la parte de abajo, posible de ser recorrida en la parte de arriba para a través de esas pequeñas ventanas vigilar y proteger al interior. Y ese espacio de ese exterior contenido definido por estas dos caras, por la cara exterior de la iglesia y la cara interior de la muralla como su propia delimitación y sus propios contornos. En relación a este último modelo del doble espesor y entender al borde como una acumulación de capas, quería mostrarle finalmente un proyecto de los arquitectos Aires Mateus, un estudio de arquitectura portugués muy contemporáneo, que esa es una de sus primeras obras, es la Casa en Alenquer, que está en Portugal y es del año 2001. Es una casa que está construida usando las ruinas de un muro que estaba en el terreno y que había sido destruido, construyendo en el interior de ese límite una nueva forma de habitar, un nuevo programa que era una vivienda unifamiliar. El muro existente se transforma ahora en el límite exterior de la casa, separándose del muro nuevo que va a conformar el entorno, el límite de lo estrictamente interior. Y entre ambos se va definiendo un umbral, que es lo que conecta la calle o el paisaje con la casa, una serie de lugares intermedios. Espacios de transición entre el interior y el exterior, que funcionan como extensiones de los espacios interiores, pero protegidos de la luz, del viento, de las visuales externas, y definen algunas vistas específicas y algunas conexiones con el exterior, demarcadas por la posición de estos nuevos vanos o estas nuevas perforaciones en el muro existente. Por momentos estas dos superficies están muy cerca, casi que se tocan, y por ejemplo aparece una sucesión de ventanas, una ventana que da al interior y un vano en el muro exterior que se alinean y nos permiten construir una perspectiva más larga. En esta serie de secciones que va recorriendo la casa podemos ver bastante claramente cómo ese volumen que define el espacio interior del habitar se va poniendo en relación con el muro existente, definiendo espacios de distintas escalas, de distintos tamaños y que permiten que sucedan distintas actividades. Se hace bastante evidente en estos casos que veíamos cómo el estudio del contorno y el entorno, como esa doble cara del límite, adquiere como esta capacidad del envolvente para definir hacia el interior la escala de lo doméstico, de lo íntimo, y al mismo tiempo establecer una mediación con el exterior, definiendo grados de privacidad y relaciones específicas con la ciudad o con el paisaje, que se va configurando como un borde activo, un borde que establece relaciones. Me interesaba mostrarles esta mirada sobre el tema y pensar cuáles son las herramientas que nos ayudan a pensar esta clase de problemas. Vamos a ver ahora cuáles son las herramientas de representación que nos permiten construir secciones. En el sitio ustedes van a encontrar un apunte que explica paso por paso cómo poder construir secciones. Vamos a hacer un repaso de algunos de esos momentos. En principio, definir que una sección plana de un volumen es la intersección de un plano con dicho volumen. Podemos resolver intersecciones entre los diferentes elementos de la geometría, es decir, entre puntos, líneas, planos y volúmenes. Las secciones verticales nos van a suministrar información que no puede observarse en las horizontales o plantas ni en las vistas. Vamos a denominar a la sección según la posición del plano de corte, es decir, si utilizamos un plano horizontal, va a ser una sección horizontal o planta. Si utilizamos un plano vertical, una sección vertical que solemos llamar corte,
y si el plano es oblicuo, va a ser una sección oblicua. Una sección horizontal queda definida al determinar un plano horizontal de corte, es decir, que es un plano paralelo a la línea de tierra, ubicado a determinada altura con respecto a la misma. Los puntos de intersección entre el plano horizontal y las aristas verticales son las que van a determinar esa sección. En este caso estamos trabajando con un volumen macizo, es decir, que la sección va a ser un plano. Una sección vertical queda definida al determinar un plano de corte vertical, que va a ser paralelo a la proyección vertical que yo voy a construir. En todas las secciones verticales el plano de corte se ubica en la proyección horizontal y siempre va a ser una recta. Es decir, que vamos a encontrar la posición en la cual queremos producir este corte a partir de posicionarlo como una recta en la planta. Los puntos de intersección entre el plano vertical y las aristas horizontales van a determinar la sección. En este caso, ubicamos al plano de proyección vertical paralelo al plano de corte. Por lo tanto, la sección obtenida se encuentra en verdadera magnitud. De nuevo, trabajando con un volumen macizo, lo que produce es una sección que es una superficie o un plano. Cuando el plano vertical no está paralelo a la proyección vertical, es decir, que el plano de corte es oblicuo, la superficie resultante no va a estar en verdadera magnitud. De acuerdo a la posición de esa recta en la planta, la superficie con la cual vamos a cortar al volumen va a ser distinta. Podemos desarrollar a través de la geometría cómo encontrar la verdadera magnitud de esas secciones. Para producir una sección vertical de un volumen hueco, que es la clase de secciones con la que vamos a estar trabajando, porque estamos trabajando con edificios que contienen espacios interiores, vamos a producir la misma acción. En la planta, definir una posición para ese corte, que va a estar marcado por una línea recta, y la elevación de ese corte se va a producir proyectando la intersección entre esa recta y cada uno de los puntos que atraviesa en la planta. Si vemos en este caso, la sección está puesta en el centro de este volumen que definimos para hacer el apunte y está cortando una serie de elementos verticales que son muros, losas, techos y que son bastante homogéneos entre sí. Todos tienen el mismo espesor y definen un único contorno exterior y dos de entornos. Si desplazamos la posición del plano de corte a lo largo de la planta, vamos a empezar a detectar algunas variaciones, como por ejemplo, si la sección atraviesa un vano, en ese momento vamos a construir otra clase de límites, es decir, que ese espesor que se venía comportando continuamente va a variar y en este caso va a haber un vacío que conecta directamente el interior con el exterior o podría atravesar un vidrio o algún elemento de menor espesor o de mayor espesor. Vamos a ver ahora algunos trabajos de estudiantes de años anteriores para entender la clase de recorrido que queremos hacer. Sobre las axonometrías que ustedes ya tienen construidas, vamos a definir cuáles son las posiciones en las cuales queremos construir nuestras secciones. Vamos a trabajar con series de secciones, es decir, con por lo menos 3 secciones, para poder entender no solo cómo se comporta el interior con respecto al exterior como una definición única en cada casa, sino entender cómo varía ese comportamiento, dónde podemos encontrar los lugares que nos permiten dar cuenta de la mayor cantidad de condiciones o de relaciones entre adentro y afuera. En este caso, dibujando sobre una hoja de calco con una nueva capa, la sección en la axonometría y entender cuáles son esos puntos de mayor interés para mostrar el comportamiento de la casa. Y después desplegando en dibujos en 2 dimensiones la relación entre la planta, la posición del corte y la proyección
de la sección vertical, entendiendo cómo varía esa sección de acuerdo a la posición que elegimos para pasar el plano de corte. El corte nos permite ver al mismo tiempo el contorno y entorno de la superficie que fue efectivamente atravesada por este plano y además ver la proyección en vista de todos los elementos que están por detrás. Acá el valor de línea es lo que nos va a ayudar a definir y a jerarquizar y clasificar esa información. Siempre todo el espesor construido a partir del contorno y el entorno se comporta como una superficie vacía y continua, donde no nos interesa tanto de qué materiales está hecho, sino entender ese espacio que se da entre la línea interior y la línea exterior. Y después, a partir de esas secciones, vamos a producir unos dibujos en axonometría seccionados y además explotados que nos van a permitir entender al mismo tiempo el comportamiento del interior y del exterior de la envolvente. Este es otro ejemplo donde se hizo una serie de secciones sobre una casa que envuelve un patio. Entonces, cuando vemos la primera sección por el interior, en este caso está dibujado en rojo toda la información que está en vista por detrás. Y cuando la casa contiene este patio y el plano de sección elige este espacio para mostrar, vemos que el espacio interior definido por la sección es muy pequeño y casi todo el dibujo está dedicado en definir cuáles son las caras que se ven en vista en los planos que están por detrás. Y de nuevo la axonometría nos permite poner en relación todos estos entendimientos en un único dibujo que da cuenta del comportamiento del interior del exterior y de la construcción del plano de corte. Queríamos presentarles este material para armar un marco y pueden ahora a continuación ver la consigna del trabajo práctico siguiente. Muchas gracias.